aún hay esperanza. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio Exclusiva? Les saluda Isabel de Estrada del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza de Guatemala. Me acompaña en cabina Nelly y Sandra de la Iglesia La Biblia Abierta. Bienvenidas a Mujer Aún Hay Esperanza. Muchas gracias, Isabel. Es un placer estar nuevamente aquí en tu programa. Ha sido de gran bendición estos programas a mi vida. Gracias, Isabel, nuevamente aquí acompañándote para edificar a tu audiencia y dar esperanza, como lo dice tu programa. Muchas gracias a ustedes por la disposición, ¿verdad? De estar acá, de estudiar estos temas. Y quiero contarles que hoy estaremos hablando Tamar, cuando la familia destruye a la familia. ¡Wow! ¡Qué tremendo este tema! Y es que sí se da en varios casos y Guatemala pues no es la excepción, ¿verdad? Con respecto a lo que vamos a hablar hoy. Así que la palabra del Señor nos dice en 2 Samuel 13, quisiera leer unos versículos y dice: Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David y Jonadab. Era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirías a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo a Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Wow, aquí ya miramos la historia. Entonces, Sandra, ¿por qué Amnón engañó a su padre y a su hermana? Sí, vemos acá en la palabra de Dios que en esta familia real que pertenece al rey David, ¿verdad? Estos hijos que están en esta historia son todos hijos del rey David. Y vemos a Amnón engañando a su padre con la finalidad de hacer vívida, ¿verdad? Esa obsesión, porque él en la Biblia dice que él está enamorado de su hermana, pero cuando alguien está enamorado de manera saludable, no va a estar así planeando algo malicioso en contra de la persona que ama, ¿verdad? Entonces, vemos acá que tanto Amnón como el primo que le ayuda, ¿verdad? Ahí le llama la Biblia amigo. Imagínense qué amigo, ¿verdad? Ellos piensan y se confabulan para lograr que Tamar llegue ahí hasta la casa de Amnón y se encuentre a solas con él, ¿verdad? Entonces vemos también que finalmente llevan a cabo su plan, ¿verdad? En los versículos que continúan, ¿verdad? Del 6 al 13 podemos observar que efectivamente Amnón lleva a cabo el plan que le aconseja su primo, ¿verdad? Y vemos en el versículo 12 cómo se defiende Tamar, ¿verdad? Cuando ya se encuentra en la habitación de Amnón y ella le dice a su hermano, le dice: no, hermano, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, ¿verdad? En ese versículo vemos varios aspectos de ciertas leyes que se encuentran establecidas en Deuteronomio y Levítico, que Dios mismo fue el que permitió, ¿verdad?, que Moisés las escribiera y las diera al pueblo de Israel, para que no ocurrieran cosas de violencia como estas actitudes violentas que estaba llevándose a cabo acá.
Me parece interesante lo que acabas de decir y realmente tú mencionaste una palabra muy importante y fíjate que la obsesión es el estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra, una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella. No quiere decir que sea amor, sino que en este caso, aquí mismo, como acabamos de leer, dice él que le parecía que su hermana era virgen, como su hermana era virgen, entonces le parecía muy hermosa a ella y así que se angustió. Imagínense ustedes, esa es una, como tú lo decías, una obsesión. Es decir, aquello que ya tenemos en la mente, una idea, una palabra, una imagen fija y la persona está dominado por ella, ¿verdad? Aquí y no se le sale de la mente, es una idea repetitiva y de ahí viene lo que son las manías, la psicopatía, vienen varias cosas como psicosis. Yo quiero leerles de todas maneras acá lo que es segunda de Samuel, ahora del versículo 7, y dice así, y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel? Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces, quisiera preguntarte, Sandra, ¿qué consecuencias trae a la vida de una mujer cargar con la culpa y la vergüenza? Que la misma sociedad y familia la señale en lugar de tratarlas como víctimas. Sí, consecuencias irreparables. Primeramente tenemos que comprender que este tipo de daño no tiene reversa, ¿verdad? Pueden superarlo, ¿verdad? Porque se da un sentimiento de baja autoestima, ¿verdad? La mujer se siente, a veces hasta se siente sucia, ¿verdad? Se siente que no va a poder escapar de estos recuerdos, de estos eventos que la van a marcar para toda la vida. Y probablemente, ¿verdad? También va a albergar sentimientos de culpa y se va a empezar a hacer muchas preguntas en derredor de si hubiera hecho aquello, si no hubiera hecho lo otro, y tal vez si no hubiera ido a ese lugar, ¿verdad? Sabemos que aunque la Biblia registra este caso y en las leyes que Dios había dado, figuraba uno que decía que cuando se diera este evento de violencia, el hombre debía casarse con la mujer para honrarla, ¿verdad? Y al momento en el que nosotros lo estamos estudiando, que es este presente para nosotros, es un poco más controversial el hecho de que fuera una hermana, porque ahora nosotros conocemos que ese tipo de relaciones ya no se dan, sino que se llaman incestuosas, ¿verdad? Y que eso ya no es permitido en nuestra cultura y a nivel mundial tampoco, ¿verdad? Vemos que eso fue cambiado y completamente transformado hasta llegar, ¿verdad? A establecer relaciones no parentales, se llaman, ¿verdad? Es decir, yo no me voy a llegar a nadie que sea perteneciente a mi propia familia. De tal manera que también el apóstol Pablo en Corintios, en 2 de Corintios,
hay un espacio donde él está hablando de pecados a la iglesia y la está regañando y le dice que ahí se da una situación de pecado entre un hijo que tiene relaciones con la esposa de su papá, ¿verdad? Y Pablo ahí lo condena. Entonces vemos que en este momento en el que estamos estudiando en 2 Samuel 13, todavía era permitido, ¿verdad? Que algunos hombres tomaran esposas dentro de su familia. Y también tenemos que resaltar que Tamar era media hermana de Absalón, ¿verdad? De Amnón, perdón. Entonces, vemos también, ¿verdad? Que la familia a veces no defiende a la mujer, a la señorita, a la niña, o empieza, ¿verdad? También a atacarla y a justificar el hecho de que fue violentada, ¿verdad? Eso también puede ocurrir. Podemos leer, ¿verdad? Para ello los versículos 18 y 19, pero continuando, ¿verdad? En donde tú te quedaste, vemos que inmediatamente que Amnón, en el versículo 15, ¿verdad? Vemos que inmediatamente que Amnón abusa de su hermana, dice Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Ella se refería a que ella iba a ser considerada por la cultura judía impura y que ella no iba a recibir un espacio en la sociedad, ¿verdad? Porque ella ya no iba a poder volver a servir. Una vez que ha perdido su virginidad una mujer, no la puede recuperar. Y el versículo 17 nos dice, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores con la que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. ¿Qué es eso de tomar ceniza? Es vestirse de luto. Así, de esa manera se entristeció Tamar y se fue. Una triste historia, pero está registrada en la palabra del Señor, lo cual, si lo miramos ahí, pues son muchos casos también los que se dan actualmente. Nelly, callar es una opción. Bueno, el relato bíblico continúa ahí donde Tamar sale de la casa donde fue perpetrado el hecho y la encuentra su hermano, no medio hermano, su hermano Absalón. Le pregunta si su hermano Amnón había hecho mal con ella, y definitivamente ella le contesta que sí, y él le dice, calla, hermana mía, él es tu hermano. Y Tamar se va a la casa de su hermano Absalón. Es común apelar al cristianismo muchas veces para pedirles a las mujeres violentadas que perdonen a sus agresores de forma inmediata, que callen lo que pasó, que busquen perdón dentro de ellas para la situación suscitada. Pero este perdón prematuro no ayuda en nada al corazón de una mujer violada o de una mujer maltratada a sanar. Es necesario que nos demos cuenta que estas mujeres necesitan ayuda, necesitan personas que las oigan, personas que puedan responderles en un momento así con apoyo, en oración, con ayuda, muchas veces psicológica, porque el perdonar rápidamente pues afecta el periodo de sanación que ellas tienen que tener.
Es que realmente es un trauma, ¿verdad? El que se pasa por ahí y un trauma pues no es fácil. Y también nosotros comprendemos que si bien perdonar es una decisión porque no hay otro camino, pero como ya usted lo mencionaba, la opción, eso de sanar todo esto es un proceso, o sea, no es, usted perdona, hermanita, amén, ¿verdad? Ya estuvo, ya perdonó y ya sanó. Ese es un proceso, o sea, va a ser un proceso porque es algo muy fuerte que le ha pasado a la persona y pues necesita ayuda, ya como ustedes lo habían mencionado. Ahora quisiera preguntarte, Sandra, dos preguntas. ¿Es la voluntad de Dios que nuestra vida sea violentada? ¿Y es un pecado la violencia doméstica? Interesantes preguntas, ¿verdad? Porque tal vez es la primera será una de las preguntas que cualquier persona que atraviese una situación de estas se va a hacer. Obviamente la respuesta es que no, ¿verdad? Y podemos ver en el Salmo 11, versículo 5, que dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Esto nos enseña que Dios no es quien está a favor de la violencia. Es el pecado en el ser humano, ¿verdad? El que provoca este tipo de violencia. Y lo podemos recordar que para que Amnón llegara a ejecutar este hecho violento contra su hermano, primeramente, ¿verdad? Él fue almacenando en su mente una serie de pensamientos que él los llamó amor, pero sabemos que no, que era una obsesión pasional que él se dijo a sí mismo que él debía tener a su hermana fuera como fuera. Y ya ven que se hizo el enfermo, le mintió a su papá y también le mintió a su hermana para hacerla llegar hasta donde él quería y tenerla de manera vulnerable, porque la apartó, la hizo llegar a su casa sola, no llegó ella con nadie. No fue que le dijera trae a tus criados o a tu hermano, no, ella llegó sola. Así que podemos ver, ¿verdad? Que tenemos que tener una condición de alerta, ¿verdad? Como ese semáforo amarillo que empieza a parpadear, debemos de aprender a reconocer, ¿verdad? Este tipo de situaciones de una persona que quiera violentar. Y es pecado la violencia doméstica o intrafamiliar, definitivamente que sí. No solo es pecado, sino va a alcanzar, ¿verdad? Aún a la familia, porque vemos, ¿verdad? Que hay secuelas que no solo la persona que ha padecido este tipo de violencias va a luchar, ¿verdad? Por superar, sino que muchas veces va a necesitar ayuda profesional, ¿verdad? Para poder llegar a restaurarse emocionalmente, porque ahí es donde obviamente físicamente se quebranta, pero donde se ve realmente dañada y conmocionada una persona que ha sido abusada es emocionalmente. Y a veces, qué tan fuerte y violento sea la agresión, va a mostrar, ¿verdad? También problemas, puede llegar a tener problemas psiquiátricos y puede ser una persona emocionalmente inestable, ¿verdad? En su vida cotidiana. Y esto puede dañar también a los demás miembros de la familia. Y lo vemos, ¿verdad? En la historia, vemos la reacción que tuvo Absalón, el que sí era hermano de papá y mamá de ella, ¿verdad? Él se dolió mucho por lo que le ocurrió a su hermana. Entonces, mamás, nosotras tenemos que también estar atentas al cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas, mientras estén con nosotros, ¿verdad? Porque un niño, obviamente, entre las características de la violación es que el niño se aísla, el niño se aparta o la señorita, y después tienen actos como repetitivos, como por ejemplo pueden caer en un estado de depresión, lloran, o sea, nosotras como mamás, inclusive abuelitas, ¿verdad? Hay que estar pendiente. Si a lo mejor una hija o un hijo no quiere ir allá por cierta situación, hay que poner atención. Lo que a veces, por ejemplo, le puede decir a alguien, a su abuelita, no es que yo no quiero ir ahí, o él me está a mí molestando, y tal vez la abuelita, ay, no seas así, qué pensamientos más feos los que tenés, andate y ya, ¿verdad? Entonces sí hay que poner atención
Hay que estar listos y atentos. En conclusión, ustedes me pueden dar un mensaje de esperanza a las mujeres que tal vez han padecido violencia intrafamiliar en su hogar, por favor. Bueno, a mí me quedó grabado en la cabeza las palabras de Amnón cuando echó a Tamar, que dice, échame a esta fuera de aquí. Una gran falta de respeto. Le hizo un mayor mal porque fue una deshonra permanente para él. Como iglesia debemos cuidar, proteger y denunciar lo que se opone al plan de Dios. Y la palabra nos insta a que tanto víctima como victimario los tenemos que acoger, amar y restaurar. Esta es una tarea de la iglesia y fraternalmente. Entonces, tenemos la gran esperanza de tener un encuentro personal con Dios, perdonar y vivir una vida restaurada. Mujer, si tú vives un caso de violencia, no calles. Hay un Dios que está esperando, dispuesto a restaurar tu corazón. Sí, yo también quiero recordarles, ¿verdad? Que solo en la palabra de Dios vamos a encontrar ese refrigerio que puede darnos restauración y consolarnos porque Dios nos comprende. Él realmente sabe lo que nos ocurre cuando enfrentamos una situación de violencia. Sin embargo, podemos encontrar la luz y volver a llenarnos, ¿verdad? De Él va a hacer que florezcamos, ¿verdad? Y sobre todo perdonar. Perdonar es muy importante para no amargarnos en nuestra vida. Que continúa la vida, no se detiene, ¿verdad? Por un evento realmente traumático, pero que eso no lo es todo, ¿verdad? Dios tiene esperanza para nosotros. Así es, amada mujer, ya ellas lo dijeron, tienes que hablarlo, tienes que sacarlo. Parte de la sanación es hablarlo, decirlo, sacarlo, escribirlo. Lo tienes que sacar de adentro, porque si no lo sacas te vas a enfermar, mujer. Tienes que hablar, tienes que pedir ayuda. Hay que ser uno también humilde, sabio, solicitar la ayuda necesaria, porque sí se necesita un acompañamiento para ese estado. Y pues gracias a Dios, porque yo creo que una de las funciones, ya lo dijeron ustedes, de toda iglesia de Cristo aquí en Guatemala es la restauración de familias, de hogares y de personas. Así que vamos a orar para poder concluir. Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado de aprender de Tamar. Gracias porque tú la registraste en la Biblia, Señor, para que nosotras también aprendamos. Ayúdanos a estar alertas, Señor, con nuestros familiares. Te pedimos, oh Dios, de que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, para siempre cuidar de los nuestros. Y Señor, también te pedimos por la salvación de aquellos quienes han hecho tanto mal a las mujeres, quienes las han violentado, Señor, para que tu perdón las alcance también a ellos, Señor. Gracias porque solamente en ti está la esperanza. Solo tú nos puedes lavar y limpiar a través de la sangre de Jesucristo. Gracias porque estás con cada mujer, Señor. No hay dolor que tú no entiendas y no hay profundidad a la que tú no puedas llegar, Señor. Gracias porque tú puedes restaurar, sanar y dar nuevas fuerzas, Señor, a la persona que ya ha pasado por una situación así. Y ayúdanos, Señor, a como iglesia ayudar a los demás, a consolar a los demás, a restaurar a las demás personas. Gracias. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a ustedes por su apoyo y hoy hemos aprendido y a la audiencia también. Recordándoles, mujer, aún hay esperanza. Si Dios lo permite, nos vemos a la próxima. Bendiciones. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.